Después de que el presidente habla sobre este tipo de expresiones y lo que ya escuchamos de cómo ve positivo que ya todas estas manifestaciones estén a la luz de todos, a la vista de todos, en Reforma a las 12 del día, pues se va de nueva cuenta a quienes marcharon, ya de lo general a lo particular. Y bueno, de hecho le prepararon toda una presentación de PowerPoint con una lista y fotografías de los asistentes. Él destacó la presencia de varios políticos que pues ahora se dicen demócratas, pero que han participado en fraudes electorales, como el expresidente Vicente Fox, Roberto Madrazo, Margarita Zavala, Elba Ester Gordillo, Claudia Ruiz Massieu, Claudia X González, Gustavo de Hoyos, Javier Lozano, Alejandro Moreno y José Narro, a quien dijo que pasó de la UNAM a ser matraquero del PRI. Vamos a escuchar esta otra parte de la mañanera. Ahora les voy a mostrar una cosa que es interesante. La señora de Calderón, demócrata, por respeto a ella, no voy a ampliar mi comentario. ¿Quiénes otros son de este lado? Ah, la señora Claudia Ruiz Massieu, sobrina de Carlos Salinas de Gortari. Tampoco voy a ampliar mi comentario, no hace falta. Santiago Krill, imagínense, el presidente del PAN, síguele, ¿no hay otras? De los, es que está la lista ahí. Yo me estoy, ahí está la maestra, el Bester, demócrata. Síguele. Bueno, ya pasó. Demócrata. No, déjame esta. Esta está buenísima. De la Coparmex, un sector del PAN que fue a acusar con el rey. Claudio, ya sabemos, de los que participaron en el fraude del 2006. ¿Quién es el tercero? El gobernador de Morelos, que fue gobernador de Morelos por el PAN. No, este no es el del helicóptero, es el anterior. Sí. Síguele. Ya vimos ya la señora. Ya vimos también. También. Y bueno, después de esto siguieron diversos temas durante toda la conferencia matutina, pero ya casi al final nuevamente le preguntan al presidente sobre el tema de la marcha y de nuevo habla acerca de quienes participaron en esa movilización y de que son personas que estuvieron involucrados o en fraudes o mínimo estuvieron también en estas irregularidades o dejaron pasar estas irregularidades que se presentaron en la elección presidencial del 2006. Dijo, por ejemplo, que en ese año, en el 2016, en Guanajuato, a la organización del Yunque, esta organización conocida como
ultraderecha dentro del Partido Acción Nacional, dijo esa organización que le había dado a Calderón 300,000 votos, el Yunque 300,000 votos a Calderón, de más. Y la diferencia oficial de la victoria de Calderón fue de 240,000 votos. Luego de esas declaraciones, en ese momento salió un desplegado en el que se aseguraba que a pesar de las irregularidades no había elementos para asegurar que se había cometido un fraude. En la lista de nombres a quienes exhibe ya en esta última parte de la conferencia, pues se encuentran, por ejemplo, Héctor Aguilar Camín, Julia Carabias, José Waldenberg, Carlos Tello, María Amparo Cázar, Jorge Castañeda, Lorenzo Córdoba, Enrique Krauser, Rafael Pérez Gay, Ricardo Rafael, Jorge Bartra, Luis Rubio, Guillermo Sheridan, Leo Zuckerman, entre otros. Vamos a continuación a ver lo que dijo el presidente. Maestro de todos estos que después se mantuvieron en el INE. Y es un pensamiento conservador, nada más que muy hipócrita. Mire, este desplegado fue cuando el fraude del 2006. ¿Saben qué pedíamos? Que se contaran los votos. Voto por voto, casilla por casilla. ¿Qué hicieron? Estos mismos se negaron y apoyaron al INE de ese entonces. ¿Cuál punto? Esto para los jóvenes. Otra cosa que me dio mucho gusto. Puro veterano, compañero en la marcha. No habían jóvenes, porque ser joven y no ser revolucionario es hasta una contradicción. Fíjense lo que dicen los intelectuales. Esto en el 2006, antes de que se calificara la elección, que estábamos nosotros pidiendo, ¿qué les costaba contar los votos? Se contaron algunos y ganamos, poquitos, pero se ganaron, y queríamos que se contaran todas las casillas. Se hizo en ese mismo entonces que hubo una elección muy pareja, que esta no fue pareja, aquí ganamos con más de 5 puntos de ventaja. Nos robaron completamente. En Guanajuato, esta organización Yunque declaró que le dio a Calderón en la elección del 2006 300,000 votos de más. ¿Y saben cuánto fue la diferencia formal por la que supuestamente ganó Calderón? 240,000. Y el Yunque declaró que le dio de manera adicional a Calderón en Guanajuato solamente 300,000. Ahí está en un periódico AM, en la hemeroteca, la declaración del secretario de Gobierno de Guanajuato, no de cualquier persona. Pero miren, los intelectuales existe, sin embargo, una aguda controversia en torno a la limpieza y validez de la elección presidencial. Quienes firmamos este documento hemos seguido los argumentos y pruebas presentadas en el litigio.
los jueces van a pontificar en estos momentos. No encontramos evidencias firmes que permitan sostener la existencia de un fraude maquinado en contra o a favor de alguno de los candidatos. Es una elección que cuentan los ciudadanos. Pueden haber errores e irregularidades, pero no fraude. O sea, la irregularidad es el eufemismo del fraude. Hay muchos temas que se van a desprender de esta movilización del día de ayer. Lo que sí parece es un punto de coincidencia es el tema de que les va a hacer falta salir todavía más. Ahora sí que con una marcha no se logra absolutamente todo y creo que también ellos se van a comprar esta idea y esta propuesta que les lanza el presidente de que continúen en las calles y periodísticamente, políticamente va a ser un asunto bastante importante porque verlos estar en estos eventos te dice demasiado. Por ejemplo, ayer a mí me llama mucho la atención y justo también es parte de lo que Alejandro Páez Varela recupera en su videocolumna de esta semana, que llama mucho la atención las consignas. Por ejemplo, cuando se escuchó un Lorenzo vive, la lucha sigue, dices, ay, caramba, ¿no? Cuando es una consigna que va más para Zapata, no, ahora ya es Lorenzo vive, la lucha sigue. O pasó algo también muy curioso al momento de que termina de hablar José Woldenberg. Empiezan a echar un Goya, que es la porra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo dije, caray, pero pues si estos no les gusta la educación pública. Y luego terminan de echar el Goya y dicen, nos están pidiendo ¿qué? Un Huelum. Es que no nos sabemos el Huelum, pero pues mándanosla aquí por teléfono y le echamos. Pues sí, porque a final de cuentas, pues son eso. O sea, mucho de la discusión previa a la marcha decía que por qué había gente que se negaba a marchar cuando había un objetivo común. Y sale esa demanda de gente que decía, pues yo no estoy a favor de la reforma del INE, pero yo no marcharía con esas personas. Y sí, yo también coincido en esa parte porque digo, híjole, es muy complicado marchar con alguien a quien le regresas el poder y te arrebata derechos, ¿no? O sea, es algo muy complicado, pero yo sí creo también firmemente en este punto que señalaba el presidente, de decir que bueno que están en las calles, pero es también este mensaje para Morena de que no se lo tome como un chiste, de que no se lo tome a la ligera, de que no digan que eran 10,000 personas, porque evidentemente no lo eran. Minimizarlo solamente por capricho puede resultar más caro y tienen el ejemplo de lo que ocurrió en la Ciudad de México por maniobra de terceros, por corrupción, pero por cualquier cuestión que podamos decir, casi la mitad de la Ciudad de México se la quedó la oposición cuando la Ciudad de México es bastión de Morena, de la izquierda desde hace muchísimos años. Entonces, esas sorpresas no creo que las quiera seguir alimentando Morena. Entonces, más allá de decir, ay, no, sí fue la gran marcha del siglo, pues tampoco, no vamos tampoco a aceptar que eran 650,000 personas como están diciendo los organizadores, porque evidentemente no lo eran. Hubo muchísimos vicios, hay una cuestión de acarreo con los alcaldes, sobre todo se le vio a Lía Limón organizando gente. Se vio de nueva cuenta, como en todas estas marchas, a gente llevando a sus guaruras, a sus trabajadoras domésticas, pues también diciéndoles que les cargaran la bolsa. Lo que veíamos que estaban cargando las cartulinas diciendo soy fifí y aspiracionista. Hay muchos vicios, pero creo yo el minimizarlo por parte de Morena sería una equivocación bastante grande. Claro, sí, es un mensaje, creo que tienen que analizarlo a detalle Morena, lo que pasó con esta movilización, porque ciertamente muchas personas no pensaban que se diera a esos números, aunque ya se ha dicho. No podemos estar hablando de que esta movilización ya podemos hablar de que con esos números lleguen a elecciones, pero sí llama la atención el hecho de que puedas congregar y sumar personas
y con base en desinformación, pero finalmente utilizando el odio y desinformación para sumar a personas a unos movimientos o a movilizaciones y personas que eventualmente pueden votar. Hubo varios elementos también que llamaron muchísimo la atención en cuanto a la organización y a diferencias de otras marchas. Por ejemplo, nos llamaba también mucho la atención que a diferencia, por ejemplo, de marchas que vemos de familiares de víctimas de feminicidios, de familiares de desaparecidos, del mismo caso de Ayotzinapa, ahí sí la alcaldía de Cuauhtémoc colocó stands y colocó pancartas y sobre todo carpas en las que estaban dando agua a los asistentes. También un trato muy diferenciado a los asistentes de esta marcha por parte de la alcaldía y también a diferencia de otras protestas. También en términos de movilización policíaca fueron muy pocos los elementos policíacos. Creo que ya un poco más pegados, yéndonos o casi llegando al Monumento de la Revolución, había un poco más de elementos policíacos, pero eran muy pocos. Llamaba mucho la atención también la manera en la que la misma oposición trató de diferenciarse y uno de los tweets que publica el empresario Claudio X González, desestimando y también diferenciando su marcha y haciéndole, por así decirlo, como se dice coloquialmente, el fuchi a otras, cuando está dando el saldo de lo que se logró, o bueno, lo que ellos hicieron con esta marcha, al final ponen, no, pues 0 lugares vandalizados, 0 lugares, cuando su marcha por instituciones, su marcha es muy diferente a lo que otras marchas se han hecho en la Ciudad de México, que son por causas y no por instituciones. Otro de los aspectos que también a mí personalmente me llamaba mucho la militarización dentro de esta marcha, tomando en cuenta de que la oposición trae muy, muy, muy pegado el tema de que están en contra de la militarización, es que ¿sí fue antes o después? Bueno, fue antes del discurso de Woldenberg, empiezan a entonar el himno nacional con la mano izquierda arriba y el puño cerrado. Y yo dije, ¿es en serio están cantando el himno nacional? Y luego vienen y dicen que están en contra del ejército. Y bueno, la verdad es que sí hubo varios elementos contradictorios dentro de esta protesta, pero ya las lecturas que le tenga que dar cada analista político y sobre todo cada analista en los partidos dentro de los partidos políticos, ahí Morena sí no puede dormirse en sus laureles, porque ya lo dijo Dani, ya se ha dicho en varias ocasiones, el ejemplo más claro es aquí la Ciudad de México y Morena pues tampoco puede quedarse pensando en que todas las bolas se las tiene que batear desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque el partido, pues la idea es de que el partido vaya para largo y el presidente lo ha dicho muy claro, desde el momento en el que él deje el gobierno, no va a seguir haciendo política. Exacto, y lo que vimos hoy, Romina, fue ya que el presidente López Obrador vino a limpiar lo que estuvo haciendo Martí Batres el día de ayer. Ese es un punto muy, muy interesante, porque híjole, fue terrible e insistimos. Fue vergonzoso. Exacto. Este tema ya abre la puerta a que todos los demás estén diciendo, vean, los de Morena no nos quieren contar bien. ¿Qué necesidad? Pero están muy confiados en que el presidente el lunes arregla todo. Claro. Y eso, pues, se les va a acabar en algún momento. Se les va a acabar. O sea, y creo que tiene que haber más inteligencia. Ahí no sé si Martí Batres lo comunicó con Claudia Sheinbaum o no sé qué, pero no siempre va a haber una mañanera del presidente López Obrador para arreglar estas cuestiones, que ojalá Morena ya las vaya disminuyendo, porque sí son muy recurrentes los errores. Sí, la verdad es que quedan mal y es quedar mal de gratis, porque ¿cuál era la necesidad? Simplemente pues decir, más adelante se va a dar un cálculo un poco más estimado, más certero, pero lanzarse así cuando incluso todavía personas seguían, cuando lanza este tuit, todavía muchas personas seguían llegando ahí al Ángel de la Independencia y se fue congregando un poco más y se fue viendo más rosita todo el paseo de la Reforma. Se adelantó, se aborazó, como dicen en mi rancho.
Sí, no, o sea, porque también, por ejemplo, hay que decirlo, la plancha del Monumento a la Revolución no estaba llena, sí había como unos vacíos, las laterales no estaban llenas, como ha ocurrido en otras ocasiones. En Reforma también no es que fueran caminando todos juntos para que se caiga el dato de que eran 200, 650,000 personas, o sea, no iban todos caminando juntos, estaba todo, las banquetas y los carriles estaban vacíos, pero iba gente constante así llegando al Monumento a la Revolución, pero bajo ninguna circunstancia puedes decir que eran 10,000 personas. Ese es un hecho, pero pues vamos a ver cómo es que cambia ese dato, vamos a ver si hay alguna actualización.